Una semana crucial porque se están acabando de cocinar los presupuestos generales del Estado para el año 2013 y comprobaremos negro sobre blanco cómo el señor Monago no ha hecho absolutamente nada, ninguna gestión con el Gobierno de España para defender los intereses de Extremadura. Y en los presupuestos generales del 2013, pues comprobaremos cómo ocurrió en el pasado año. Extremadura quedará relegada en estos presupuestos frente a otras comunidades autónomas. El mejor ejemplo de esto que digo lo tenemos en el tren de alta velocidad. Ya ha confirmado Monago el adiós definitivo al AVE para Extremadura y ahora pues nos propone y nos habla de tren de velocidad alta. Y esto, además de no ser muy viable, lo único que representa es una mala excusa para justificar que su Gobierno ha bajado los brazos y que el señor Monago renuncia al AVE para Extremadura de manera definitiva y que los socialistas tanto lamentamos. Debería el señor Monago, por ello, ponerse a trabajar por una infraestructura que nosotros creemos que es crucial para la región y que no ocurra como ocurrió en los presupuestos generales del presente ejercicio 2012, donde se presupuestaron más de 980 millones para el AVE Madrid-Galicia y apenas unas pocas migajas del presupuesto para el AVE de Extremadura.